Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Una vez más estamos aquí transmitiendo este servicio. Una vez más los saludamos a todos los que nos acompañan para compartir con ustedes un rato agradable, un rato de pensamiento, de reflexión, de estudio y, ¿por qué no?, también un rato de meditación en las Escrituras Sagradas. Es para mí un placer poder saludarlos hoy desde las hermosas tierras santanderianas, saludarlos con todas las ganas, con todo el deseo de que llegara este tiempo de compartir. Y bueno, vamos a estudiar juntos porque tenemos un bello mensaje que compartir hoy con todos ustedes. La guía de la lectura bíblica, la guía que tratamos de seguir desde la tierra de Israel, el ciclo de lectura de la Torá, nos ha ubicado hoy en el inicio de un nuevo libro. Hoy es el inicio de un nuevo libro. Iniciamos el cuarto libro de la Torá, conocido como Bemidbar en hebreo. En español se lo conoce como Números. Números no traduce el nombre del libro en hebreo. En hebreo, Bemidbar es en el desierto o en el desierto de. Y la palabra para números, que obviamente entendemos por qué es. Ustedes saben que en este libro se hacen muchos conteos, se hacen censos. Y esta porción en particular dice, bueno, es hora de que cuentes, de que más que contar aparecen, ¿no? Como los datos, se cuenta. O sea, se cuenta en el sentido de decir los números de las cifras que hay de los hijos de Israel por cada tribu y demás. Y bueno, en eso no nos vamos a basar hoy. Pero lo cierto es que empezamos un nuevo libro, el libro de números, el libro de Bemidbar. Y este libro abre con la porción, usted sabe que cada porción que abre un libro lleva el mismo nombre del libro en cuestión. Así que estamos en la porción Bemidbar, en el libro de Bemidbar o Números, y esta porción va desde el capítulo 1, versículo 1 de Números, hasta el capítulo 4, versículo 20. Quiero hoy que me acompañe a leer el capítulo 1, versículo 1, la primera parte del versículo, porque en estas cuantas palabras, un par de frases, va a estar todo lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a reflexionar. Dice así, Números 1:1. Habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, ve amén. Baruch Hashem. Habló el Eterno a Moisés, ¿dónde? En el desierto. Ay, los desiertos. Esos desiertos. ¿A quién le gustan los desiertos? No falta hacer la pregunta porque todos decimos, no, a nadie. A ninguno nos gustan los desiertos. Más allá de un rato de paseo o de fantasías locas con destinos extremos para unas vacaciones, ¿no? Irnos a safari, al desierto, en África, en Asia, en algún lugar. Incluso el propio desierto de Sinai o Sinaí. Más allá de eso, la realidad es que los ambientes yermos, desolados y en extremos secos despiertan los más grandes temores en el hombre y en la mujer, en el ser humano. Nadie quiere desiertos. Nadie quiere desiertos para vivir. Nadie quiere vivir en el desierto. Nadie quiere estar más allá, insisto, de un par de horas, de pronto en un momento de emoción extrema para sacarse unas fotos, qué sé yo, y ya, hasta ahí los desiertos. Pero sucede que parece ser que desde ahí también se comunica el cielo con nosotros, desde el desierto. Momento, ¿no fue la semana pasada que usted mismo estuvo diciendo que Dios habla desde los desafíos, de las montañas, de la cima de los montes, de esos bosques hermosos, o así sean peñascos, pero igual montes? ¿No es que desde allá es que habla Dios? Y sí, y creo que lo dejamos bastante claro con todas las ilustraciones y experiencias compartidas. Pero en este caso, llegamos a un punto donde Dios parece que habla en un sentido muy especial. Así está escrito. Habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai. De hecho, el inicio de la porción es como la porción anterior que decía, habló el Señor a Moisés en el monte Sinai, aquí en el desierto de Sinai. Este Sinai se las trae, ¿no? Es algo especial. Sí, claro que sí. Lo dijimos. El lugar donde Dios se estuvo manifestando. Pero yo quiero quedarme específicamente ahora con esto del desierto. Dios habla, parece ser, también en el desierto. Claro que sí. Y se trata de un hablar especial. Quizá ya lo habrás notado, pero por mucho que te cueste asumirlo, y más aún que asumirlo, vivirlo, la realidad de los desiertos
a veces nos resulta ineludible. Nos cuesta aceptar eso, no nos gustaría reconocerlo. Algo como les dice, no aceptes eso, no lo asumas, no lo confieses, aunque sea en tu interior, con tu corazón, porque es que en el momento en que lo aceptas, ya no puedes evadir esta realidad nunca más. Te va a ser ineludible el desierto. Pero por mucho que nos cueste, la vida nos pone constantemente en situaciones de desierto. La propia Biblia incluso nos da las claves. Mire, lo que se conoce como la Torá, en Occidente se lo llama Pentateuco, o sea, la ley de Dios o ley de Moisés, el libro de Moisés, muchas maneras de llamarlo. Este propio compendio de libros, el Humash también se lo llama en el hebreo, que tiene que ver con 5. Este libro, este compendio de libros, ya nos da una clave. Mire, usted analiza en esos libros, que es donde se narra la historia del pueblo de Israel, desde cómo nace la humanidad para luego derivar en Israel, y lo que es su historia, nos narran la historia del pueblo hebreo. Usa unos cuantos capítulos del libro de Éxodo, porque Génesis mayoritariamente tiene que ver con la historia en general, de cómo se hace el primer hombre, la primera mujer, las primeras generaciones, la lucha del hombre consigo mismo entre si se acerca, busca a Dios o no, etcétera, etcétera. Pero luego del Éxodo se usan los primeros capítulos, 11, 12, para narrar lo que es la salida del pueblo de Egipto. 12 capítulos de entre, vamos a sacar a Génesis, no porque dijimos que habla de la historia, 4 libros que quedan, apenas los 12 capítulos del primer libro. Luego, muy poco o nada se cuenta de la entrada a la tierra prometida. Y casi todo el resto del contenido tiene que ver con la estadía del pueblo hebreo en el desierto. Es el desarrollo de la Torá, con toda la maravilla que esto implica, la sabiduría que hay detrás, la historia, las leyes morales, éticas, todo lo bueno que usted pueda ver en la Torá. Todo esto se desarrolla en el desierto. Como que la vida parece anticiparnos la inexorabilidad de momentos en nuestra carrera personal en los que nos hallaremos en los más yermos desiertos. Parece que la historia de Israel prefigurara la realidad de cada uno. Y es así. Sabios muy importantes han llamado la atención sobre esto. No pienses que es un libro de historia que cuenta las historias de un pueblo al que le ocurrió esto y esto y esto otro por allá antaño. Historias lejanas a nosotros. No pienses eso. La Torá habla a ti, habla a tu vida, habla a tu comunidad, habla a tu familia, a tu situación actual. Luego, ¿qué será entonces esta realidad de un pueblo que tiene mucho para contarse y la Torá parece enfocarse en su estadía en el desierto? ¿Qué será lo que esto nos está anticipando a nosotros? ¿Qué será lo que significa esto para nosotros? ¿Cuáles las lecciones que podemos extraer de estas realidades para aplicarlas de una manera personal? Porque de esto se trata. Pues si no, esta historia llevamos ¿cuántos años repitiéndolas? ¿Cuántos años llevamos leyendo las mismas historias? Y seguimos en el mismo jueguito, echarle la culpa a Moisés, pero este Moisés sí no hizo lo que Dios le dijo, pero este pueblo sí era rebelde y contumaz, de dura servicio, y hable de los otros. Es más fácil que hablarnos a nosotros, que aplicarnos, que predicarnos a nosotros mismos. Incluso al propio maestro se lo dijeron, ¿no? Le usaron una frase. De hecho, él dijo, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo, haciendo énfasis en la realidad esta de aplicarnos a nosotros, ¿no? Pero, ¿qué podemos aprender entonces de esta realidad desértica? Lo primero que hay que señalar es la realidad literal. Lo yermo, lo desértico, implica la soledad. ¿Qué es desierto? Nosotros ¿con qué identificamos desierto? Decimos desierto, la palabra desierto, es lo mismo que pensamos. Soledad. Como es desértico, allí no vive nadie. Que no hay acceso al agua, no hay acceso a la vegetación, a frutas, a comida. Por lo tanto, nadie se va allá. Así que el que se encuentre ahí sabe que va a estar solo. Entonces, por lógica, de ser desierto es sinónimo de soledad. Implica carencia de vida, la ausencia de la mínima esperanza de algo bueno para nosotros. Eso es desierto. El desierto se puede identificar en el sentido en que lo venimos hablando, con la nada, con el propio sinsentido más descarnado. Eso es el desierto. Eso es lo que representa para nosotros el desierto. Y por eso no nos gusta. Ahora, trate ahora de espiritualizarlo y notará eso, que eso es lo que no queremos en la vida. Cuando en la vida nos sentimos en desierto, cuando nos percibimos solos, cuando sentimos carencia en nuestras vidas.
de compañía, de amor, de afecto, de impulso, de ánimo, de proyectos. No hay esperanza de algo bueno para nosotros. Cuando nos sentimos así, decimos, estamos en el desierto, me siento en el desierto, me siento seco. Nos sentimos parados en la misma nada. La vida, todo nuestro día a día, nuestro accionar, lo que hacemos y también incluso lo que dejamos de hacer, aquello con lo que buscamos distraernos, es nada más y nada menos que el propio sinsentido. Ahora, ¿quién no se ha sentido así alguna vez en la vida? O muchas veces en la vida. Es más, ¿cuántos se encuentran justo ahí ahora mismo? Yo sé que no le estoy hablando a antílopes o a hadas madrinas. Sé bien quién es mi público y sospecho de sus necesidades más descarnadas. ¿Cuántos se encuentran en el puro desierto? ¿O nos encontramos? ¿Ustedes creen que los predicadores nos salvamos de esto? Ajá. No. A veces se les concede en mayor medida probar estas penas y estos dolores para que puedan empatizar con el pueblo. Pero lo cierto es que muchas veces nos sentimos así, solos, íngrimos. La sensación de abandono de los amigos, de la familia, de la fortuna. Me parece que la suerte se olvidó de mí. La fortuna me abandonó, me dejó solo. Nos sentimos así. Esa sensación de abandono es terrible. A veces incluso llegamos a sentir que el propio Dios nos ha abandonado. Ese que tantas veces dijimos y posteamos en las redes sociales, en los estados, en donde fuera, textos que colgamos en las paredes de las casas y demás. El amigo que nunca falla. Todos te pueden abandonar, pero Dios no te abandona. En los momentos de desierto sentimos que también Él nos ha abandonado. La sensación de abandono, de soledad, radica en eso, que a veces sentimos que hasta la propia vida se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de mí. ¿Quién no lo ha experimentado? Que alguien aquí me diga, ¿quién no lo ha experimentado? Y ahora, algo que quiero advertir desde ya es que, bueno, siendo totalmente honestos, tampoco es que siempre la vida, las personas o el cielo mismo se haya ensañado contra nosotros. Muchos de los desiertos son plenamente ganados y merecidos, porque nos negamos a asumir la compañía. Dijimos que desierto es sinónimo de soledad, carencias. Entonces, muchos de esos desiertos nos los ganamos porque no supimos valorar, o nos ganamos el desierto, nos lo merecimos porque nos negamos a asumir la compañía, el suplir, la abundancia, asumirla con todos sus beneficios y también con sus compromisos. Entonces, si no sabemos valorar y cuidar el paraíso, es inexorable la realidad del destierro. Destierro, desierto, aquí es un juego de palabras muy a propósito. Me estoy, por supuesto, refiriendo a lo que pasó con Adán. Adán no valoró el paraíso. No había mucho que hacer. Cuídalo, guárdalo, labra, ve y recoge lo que más te guste. Pero con esto no te metas, te va a hacer mal. No siguió la instrucción. Era obvio que iba a venir el destierro y el desierto. Así pasa con nosotros. Muchos desiertos son ganados y merecidos. Sentimos que la gente nos abandona. No la cuidaste a esa gente que tenías. Sentimos que la suerte te abandona. No valoraste esa buena suerte. Sientes que Dios te abandona. Bueno, le diste la espalda. ¿Qué quieres que haga? Te das la espalda y te vas. Él no te obliga. Pero al margen de esto, e incluso asumiendo toda esta realidad de que hay desiertos que nos ganamos y que nos buscamos, asumiéndolo como parte de las razones por las que desde el cielo consideran justa y necesaria la experiencia del desierto, sea para reparación de nuestras vidas, de corregir esto que hacemos mal y por lo cual nos ganamos los desiertos, o simplemente por maduración, vamos a ver que, muy al contrario de lo que pensamos y por aterrador que parezca, también el desierto esconde, y muy bien escondidas, el desierto es fácil confundirse, pero esconde, aún así, bendiciones muy altas. Bendiciones muy altas. Vamos a verlas juntos. El desierto, como decíamos, nos hace sentir solos, ¿verdad?
vulnerables, desprotegidos. En el desierto sentimos, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Fieras, que es lo único que puede haber en el desierto. Fieras, miedo, terror nocturno. En el sentido figurado también es así. Cuando nos percibimos solos, desprotegidos, abandonados, íngrimos, ¿qué sentimos? Todo nos aterra. El mañana me aterra. Voy caminando y se me despegó la suela del zapato. Ya me asusta. Siento solo, desprotegido. El desierto nos percata de una realidad que siempre nos acompañará. La cruda y real desnudez ante ciertas circunstancias de la vida. El desierto nos hace entender que, bueno, la verdad es que viniste a este mundo desnudo. Y así nos iremos. Más allá de que al morir nos pongan ropa, pero nos vamos sin nada de lo que hay en este mundo. El desierto nos percata de esa realidad. Cuando estamos en el desierto, que nos sentimos que, bueno, yo puedo tener esto y aquello y esto otro. El otro día escuchaba a alguien tratando de consolar a otro que sufría. Y le decía, usted dé gracias, porque usted al menos tiene a alguien, tiene una familia que lo apoya, que lo banca, tiene una zona de refugio. El otro parecía no contentarse con eso, no consolarse con eso. Y yo pensaba en mi interior, claro, porque sí que resulta que cuando la persona se halla en el desierto, la familia no le resulta el refugio para lo que busca. Cuando se siente en el desierto, la familia se vuelve una carga más, un peso más. Y me aterra que no solo estoy en el desierto, sino que probablemente también mi familia sea conducida ahí por mi responsabilidad y mi culpa. Eso es lo duro del desierto. El desierto nos percata de que cualquier cosa que tengamos alrededor, incluso las cosas más buenas, incluso que haya economía, porque no todos los desiertos son iguales. Hay gente que atraviesa el desierto por la carencia y la necesidad. Hay gente que lo tiene todo y vive en el más seco de los desiertos. Su vida es puro desierto. Y así se siente. Y nada te abriga, porque el desierto te percata de tu desnudez, de la desnudez propia de la vida. Y es así. El desierto nos desnuda, tal cual somos, sin más ni más. Pero escucha, eso no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia, sino todo lo contrario. Que la vida te conduzca a situaciones en donde te ves desnudo, desprotegido, desabrigado, desprovisto de toda cosa buena que puedas armar para luego sostener la vida que quisieras, o fantasías. No tiene por qué ser malo. Mire, sucede que muchos de los ropajes detrás de los cuales nos encontramos, en realidad son disfraces detrás de los cuales nos escondemos. Permítame repetirle esto. Muchos de los ropajes, que son los que sentimos que son puestos en riesgo cuando estamos en el desierto, esos ropajes, eso que nos viste, de eso que nos vestimos, ahí ponga títulos, personas, compañía, influencia, poder adquisitivo, representación, etcétera, etcétera. Muchos de esos ropajes, detrás de los cuales nos encontramos, en realidad son disfraces detrás de los cuales nos escondemos. Disfraces de poder, de capacidad, de adquisición, de manipulación de terceros, etcétera, etcétera. Pero en esos momentos donde nos sentimos solos, desprotegidos y vulnerables, también nos percatamos de la necedad de estar intentando crearnos armaduras, ropajes para defender algo que sencillamente no tiene que ser defendido: el ego. El desierto nos lleva a esas sensaciones en donde nos sentimos desprotegidos, donde nos sentimos amenazados, y yo aquí me siento solo, ¿y con qué me voy a defender? Si me van a acabar las fieras de la vida, las dificultades, lo difícil de la vida, ese solazo de la vida que me lo hace ver todo no solo difícil, sino casi imposible. ¿Cómo me voy a defender de un mundo tan hostil y tan cruel? Porque en realidad estamos tratando de defenderlo al ego. No nuestro ser esencial, no lo que somos, no el llamado interno de nuestra alma, sino lo que nos encargamos de construir. Me construí una imagen de mí y me convencí de que era eso. Me convencí de que yo soy un hombre de negocios. Me convencí de que soy exitoso. Me convencí de que soy un influenciador. Me convencí de que soy un movilizador de masas. Y cuando la vida me conduce a situaciones en donde me siento solo, donde no me acompañan ni masas, ni uno ni dos, en donde no me acompañan empresas, sino que no tengo ni siquiera un empleo de empleado, perdón la cacofonía, en donde la vida me conduce a circunstancias en donde
no es solo que lo que me encargué de crear para sentirme poderoso, tengo esto y esto y aquello, no solo no está, sino que aún si estuviera no me saciaría por cómo me siento ahora. Nos convencimos de eso. Ahora ese ser que creamos está siendo puesto en riesgo, pero el desierto viene a decirme, pero ¿cuál es el miedo? A soltar esa falsa imagen de ti que creaste y que algo, alguien o tú de adentro o de afuera te convenciste de que ahora tienes que sostener y defender. Ese ego normalmente es un falso yo que hemos creado y que en un momento dado compramos la teoría de que tenemos que sostenerlo y defenderlo, pero no es así. El maestro dijo en Marcos capítulo 2, versículo 21, el maestro Jesús, Yeshua de Nazaret, dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Oye, ¿no naciste de nuevo? ¿No se supone que estás en las enseñanzas de Yeshua? ¿Y no está escrito que el que está en él es una nueva criatura? El que ha nacido para Dios a través de las enseñanzas, el mérito y la vida de Jesús, de Yeshua, ¿no se supone que es nueva criatura? ¿Y qué pasa cuando hay una nueva criatura? Las cosas viejas pasan. Todas son hechas nuevas. Entonces no puede ser que estás siendo conducido a un desierto para ser despojado, o estás ahí mismo para ser despojado, para descubrir tu verdadero yo interior, tu yo espiritual, tu punto intacto, tu alma más elevada, pero luego quieras remendarla con remiendos de la vieja vida, de ese armazón, de ese escaparate que te encargaste de construir y que ahora sientes que tienes que defender. Por eso te digo, la realidad del desierto no tiene por qué ser, por muy abandonado, desprotegido, desabrigado que te sientas, no tiene por qué necesariamente ser una mala noticia. Te estás desprotegiendo ese viejo hombre porque ya no te sirve. Te están desprotegiendo esa fachada que creaste de ti porque ya no va a ser a propósito para las nuevas dimensiones a las que vas a ser conducido. El apóstol, el rabino Shaul, Pablo, dijo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate del viejo hombre. ¿Te sientes desprotegido? ¿Te sientes desabrigado? ¿Te sientes de pronto desatendido? Oye, tal vez no sea una mala noticia. Están terminando de desnudarte para que veas lo valioso que eres por dentro y que no te sigas escondiendo detrás de esas corazas, detrás de esas armaduras, detrás de esos disfraces que nublan lo que realmente eres. Presta atención a eso y considéralo por un momento. Disculpen. Entonces, no eres nada. No hay nada a lo cual te puedas aferrar para decir, es que me siento amenazado. No. ¿Qué cuidas? ¿Qué cuidas? Es que yo soy esto y me aterra, me da miedo perder esto. ¿Qué cuidas? No eres nada. Continuamente estamos siendo. Decía Heráclito, un antiguo filósofo griego, que nadie se baña 2 veces en un mismo río. Muy interesante, ¿no? Mucho para pensar ahí. Pero esencialmente el punto es, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Porque tú te bañaste hoy ahí y vas mañana, ya no es el mismo río. Ya no es el mismo río. Esa agua bajó, se fue. Es otro río, es otra agua que desciende de arriba, de la montaña, del nacimiento. Pero incluso si fuera el mismo río, si fuera una piscina, si el agua estuviera estancada, si fuera una laguna, tú no eres el mismo. Tú estás constantemente siendo. La vida es un flujo continuo. La vida es una dinámica constante. Porque muchas veces nos sentimos tan desprotegidos cuando atravesamos las dificultades de la vida, el desierto. Porque estamos tratando de aferrarnos a algo que supuestamente nos creímos que somos.
pero nos negamos a fluir con la vida. Y nada es, no somos nada, estamos siendo. Es muy importante que lo abracemos, porque esto hará la diferencia cuando experimentemos el desierto. Ok, me siento así, me aterra todo. ¿Qué hago? Piénsalo de otra manera. De pronto hay que rehacerse. De pronto hay que descubrirse por dentro. Y la conducción hasta el desierto era solamente para que te dieras cuenta que tú eres mucho más valioso que eso que ahora estás defendiendo. Ahora, de las peores cosas que pueden acontecer en el desierto es esa sensación de desesperanza, ¿no? La imposibilidad de ver que exista manera alguna de poder salir de ahí, de tu situación actual. Esto es lo más duro porque, bueno, cualquiera está dispuesto a soportar un poco de dolor si le dicen que mañana va a estar en el paraíso. O sea, oye, ¿te atreves a cruzar el desierto? ¿Pero para qué? No, para ir a una tierra que fluye leche y miel. ¡Ah, amén! ¡Aleluya! Saltamos en una pata. Oye, ¿te atreves a aguantar hambre todo el día? ¿Hacer un ayuno de todo el día? ¿Y por qué? Porque mañana te puede ganar la lotería. Ay, papá, 2 días si quiere, 3. Pero el asunto con el desierto es la sensación de desesperanza. Es algo que te imposibilita ver que haya alguna manera de salir de ahí. La sola posibilidad, escuche, la sola posibilidad de un panorama desolador y adverso al cual te toca sumarle la incertidumbre sobre si algún día dejará de ser, oiga, esto es un cóctel que se convierte en suficiente veneno para hundir en la agonía a cualquiera, al más fuerte y valiente de todos. Esa desesperación ahoga, es un lodo cenagoso para el alma del cual sientes que nunca vas a poder salir. Ya que uso estas palabras, me remito al Salmo donde están. Pacientemente esperé al Eterno y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese texto es precioso. Esta semana, durante la semana estuve meditando mucho en él. Lo compartí incluso con algún amigo porque es lindo, pero contiene mucha verdad. Pacientemente esperé al Eterno. Pacientemente, hay una espera. Si estamos en el desierto, es porque algo había que experimentar ahí. Y si no veo esperanza de cómo salir de ahí, es porque eso es lo que significa desierto. Soledad, desesperanza y que pareciera que no hay manera de superación de esto que estoy viviendo. Es la inteligencia detrás del desierto. Pero escucha, cuando pacientemente esperas, Él se inclina a ti. Esto es bárbaro. Inclinarse es reducirse, bajar de una dignidad a una menor. Y está diciéndote que Dios, el Eterno, bendito su nombre, es el que se moviliza desde su realidad altísima a ponerse en la tuya. Ok. Pero no solo está ahí, miren, la revelación es poderosísima, porque el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Oiga, una de las cosas que experimentamos en el desierto es que decimos, ¿por qué esto es tan difícil? Y fantaseamos, si Dios me sacara, al fin de cuentas, qué cosa, el desierto me ha hecho sentir solo, tal vez esto está aquí, simplemente la realidad que estoy viviendo se presentó en mi vida únicamente para convencerme de lo que yo había negado toda la vida, de que en la vida estamos solos, de que nadie da un peso por nosotros, solo tenemos a Dios. Ay, pero si solo Dios me sacara de aquí, yo saldría, ya no confiaría en nadie. No estás entendiendo la lección del desierto. Y conocedores de esa humana naturaleza, debilidad y distracción, el salmista revela algo poderosísimo. El Eterno, esperé en Él pacientemente, se inclinó a mí, oyó mi clamor, maravilloso. Pero no es que luego, Él me sacó. Miren cómo dice, me hizo sacar. Incluso en las traducciones hebreas, el hebreo lleva ahí la idea de una agencia, de un instrumento que usa el cielo para hacerme sacar. Yo en una pasividad donde clamo, sálveme como puedan. Y luego es enviada una realidad X a sacarme de ahí de la desesperación. Y escuche, hay cosas, personas, realidades o lo que sea en la vida que tendrán razón de ser únicamente a partir de ti. Y esto hace mucho la diferencia cuando estamos en situaciones, ¿cómo lo llamo? En circunstancias de desierto, en circunstancias y realidades que nos hacen sentir solos. Este detalle que acabo de mencionar me hizo sacar
del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, hace toda la diferencia. ¿Por qué? Aquí la realidad es que por más solos que nos sintamos, por íngrimos que parezcamos, la realidad es que no hay tal cosa, no existe eso. No hay una realidad. Solo, puedes estar metido en el desierto más inhóspito, desolado, que parezca solo. No existe tal realidad como la soledad, en un sentido. ¿A qué me refiero? Son muchos los elementos que se movilizan a causa de tus movimientos. E incluso son muchos los elementos que se movilizan a causa de tus omisiones. O sea, de cuando te niegas a moverte, a hacer, como diría por ahí, a hacer tu parte. Escucha, lo que sea que te esté pasando está moviendo muchos elementos en el gran rompecabezas de la vida. No somos sino piezas del ajedrez sagrado, del rompecabezas sagrado de la vida, enorme. Y cada pieza ocupa su lugar. Y cada pieza que no ocupa su lugar echa a perder el mundo entero, el gran juego por completo. ¿Cuántos aquí les gusta armar rompecabezas? Es una buena actividad. A mí me estresa un poquito. Es difícil, ¿no? Bueno, dependiendo del rompecabezas. Pero puede ser la pieza más chiquitita. Si se pone en el lugar equivocado o de plano no se pone, no hay nada que hacer. No funciona el rompecabezas. Y así en la vida. Por eso dice el Señor, me hizo sacar. O sea, hay realidades. ¿Me hizo sacar a través de qué? No dice el salmista, pero me hizo sacar. O sea, movilizó cosas hacia mí. Porque la realidad del mundo, la realidad de la vida es una en la que de lo que yo esté viviendo depende el buen funcionamiento de otras piezas. Y, en un mayor sentido, del juego en general. De la pieza completa en general. Lo que sea que te esté pasando está moviendo muchos elementos en el gran rompecabezas de la vida. Y lo que sea que va a pasar contigo en los próximos minutos, horas y días, ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. ¿Han oído hablar ustedes del efecto mariposa? Es algo de lo que hablan científicos y demás, ¿no? Yo no es que sea experto en eso, solo quiero mencionarlo en un sentido. El sentido que se lo pone normalmente. Si una mariposa mueve sus alas aquí, aletea o deja de aletear, ya eso afectó el cambio climático en la China, por decir algo. Porque un aleteo de mariposa, un animal que no funciona, un animal que debía descomponerse y no se descompuso adecuadamente, afectó al otro, el otro se murió, contaminó más, la contaminación movilizó más gente, masas, máquinas para solucionar este tema. Esto generó más contaminación, una cosa u otra, efectos invernaderos, calentamiento, 10,000 cosas. O sea, el punto es, con esto del efecto mariposa, es las cosas más mínimas movilizan al resto. Pues ahora aplícatelo en sentido espiritual. Estamos probablemente atravesando el desierto y todo esto. Nos sentimos solos. Pero la concepción de que Él, cuando esperamos conscientemente, Él, Dios, Él manda, moviliza porque ya dispuso, ya están hechos otras piezas que tienen la única razón de ser, de su existencia, sean cosas vivas o no vivas, materiales, existenciales, energías, inteligencias puras, ángeles, demonios, lo que tú quieras. La realidad misma, hay fichas en ese gran sagrado juego de la vida, ese rompecabezas de la vida, que están ahí solamente para empujarte hasta que ocupes tu lugar. Entonces, por más que nos sintamos en el lodo cenagoso y que sintamos, yo de aquí, ¿cómo podré salir? Pero es que no, la desesperanza me agobia, no entiendo. Entiéndete a ti mismo como parte de un gran todo, el todo de la creación, de una creación que tiene un propósito por cumplir y que el que la hizo, por ser creación, tiene creador. El que la pensó con un objetivo y el que la pensó es infinitamente superior a todo esto. Y si todo esto ya es complejo, ya es profundo, ya es una maravilla, es todavía más maravilla lo que hay detrás, lo que significa que tiene un sentido todo, hacia allá vas, y el desierto no es nada más que una realidad que había que vivir para que movilices otras piezas a tu favor, al favor del plan general de la vida, para que ocupes tu lugar y entonces todo funcione como tiene que funcionar. Con razón que el texto del Salmo continúa. O sea, el texto no se queda
en pacientemente esperar el Eterno, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, sino que además dice el versículo 3, la segunda parte, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Eterno. Claro, cuando otros se den cuenta que atravesaste el desierto y que fuiste capaz de superarlo, porque lo que menos creías se movilizó a tu favor, así sea un auto averiado o un auto que se arregló, sea una persona que se fue o una persona que llegó, sea algo que dejaste de recibir o sea lo que vas a recibir, pero se movió y una cosa movió a la otra y la otra, hasta que llegó a ti eso a través de lo cual te sacan del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esto muchos lo verán y temerán, dirán, wow, estamos delante de una gran conducción del universo, estamos delante de lo enorme, de lo santo, y entonces confiarán en eso santo. Confiarán, dirán, todo tiene un sentido, aunque me mata la incertidumbre de pensar yo de aquí cómo salgo de esta situación que estoy viviendo, aunque me mate esa incertidumbre, sé una realidad. De ahí se puede salir porque todo tiene un sentido. Nos fuimos conducidos al desierto para matarnos en el desierto. Ese era el reclamo del pueblo a Moisés. Oye, ¿y para qué nos trajiste aquí? No habían tumbas en Egipto. Nos trajiste aquí para matarnos aquí, para que los egipcios nos mataran aquí, o para morirnos de sed aquí. Esto no tiene ningún sentido y tenían razón, porque a eso no fueron llevados. No somos conducidos al desierto para matarnos ahí. Somos conducidos al desierto para que nos despojemos de lo que creíamos que éramos y no éramos, lo dijimos en primer lugar, para darnos cuenta que no es cierto que estamos solos y desérticos, que somos parte de un todo, que todo funciona como tiene que funcionar, de un engranaje sagrado en donde cada eslabón tiene su función y su parte y su responsabilidad de fuerza en ese gran eslabón, esa gran cadena. Y que no es real esa sensación que nos acaece a veces de sentirnos abandonados por todo, ¿no? Nada nos ha abandonado. Somos la mejor compañía que pudiéramos tener, incluso en el pleno desierto, porque estamos haciendo parte de un maravilloso plan. Ahora, ¿qué decir de cuando la vida nos conduce al desierto simplemente por querer hacer las cosas lo mejor posible? Porque hay muchos desiertos a los que llegamos porque queremos simplemente crecer. Vamos a ponerlo de ejemplo básico. ¿Por qué muchas veces una persona se halla en desierto? Porque hacía parte de un grupo en el que todo giraba alrededor de, bueno, sí, trabajar, ganar dinero y todo, pero con tal de ¿qué? De tener plata para el fin de semana de farra, de parranda, de joda, como dicen en Argentina. Y la vida giraba alrededor de eso. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta? Bueno, yo no creo que haya venido la vida a girar alrededor de una oficina, de una fábrica, del campo, de máquinas, de herramientas o lo que fuere, para simplemente a cambio tener un fin de semana con algo de dinero para ir y comprar carne para el asado, cerveza para el fin de semana, gasolina para el auto para salir a pasear y ya. ¿Y qué pasa cuando una persona se percata de esa realidad y simplemente ya no quiere hacer parte de eso? Quiere agregarle un poco más de valor a su vida. ¿Qué pasa? Que inmediatamente su círculo, que no ha tenido este entendimiento, que no quiere pasar por ahí, por razones apenas lógicas, van a seguir con lo suyo y este quiere su crecimiento, su cambio de vida. ¿Qué pasa? Pues que se vaya solo, es lo más lógico. ¿Qué pasa cuando una persona está acostumbrada a este mismo tipo de vidas, a una cosa y otra? Quizás es buena persona, le va bien, negocios y demás, pero siente que su vida le reclama algo más. Ocuparse de las cosas importantes de la vida. Tiene de repente un despertar existencial. Pero ¿de qué está acompañado el despertar y el crecimiento personal? De la crisis existencial. Que te cuestionas, ¿yo qué? Yo soy más que esto, pero estoy reducido a esto otro. Quiero cambiar. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Empiezan a meditar, empiezan a estudiar, van a un lugar de espiritualidad, empiezan a congregarse en una iglesia, sinagoga, congregación, buscan un líder, empiezan a leer libros, a estudiar, a meditar en la mañana, en la noche, a practicar una cosa y otra. ¿Qué pasa con esa persona? Cambian de vida, crecen. Y el que quiere seguir solo bebiendo y jugando en el río, en el mar, en la piscina, en el viaje, en lo del casino, en la vida que normalmente llamamos mundana, pues no le aplique una acepción peyorativa. Mundana es de las cosas naturales, mundanales, de la vida diaria. Pero el otro que quiere ahora reflexionar, ver hacia adentro, filosofar,
o de pronto entiende la espiritualidad a través de una religión y quiere ahora vivir la práctica religiosa, reunirse cada semana en un lugar, incluso más días por semana, compartir con otros su nueva fe, su nueva forma de ver la vida. ¿Qué pasa? Se queda solo de lo que antes le acompañaba. Gustavo Cerati, el difunto Gustavo Cerati, tremendo músico y compositor, tiene una línea preciosa en una de sus canciones. Dice: separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Bello, ¿verdad? Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Claro que sí. Amor propio, pero también amor por los demás. Porque si yo entiendo en un momento dado que estoy compartiendo con este círculo y es maravilloso y la paso muy bien y ellos la pasan bien y todo chévere, pero yo entendí en mi vida en un momento dado que estoy para más, que hay formas en las que les puedo ofrecer más al mundo, más incluso a ese mismo círculo, y eso me moviliza hacia cambios, y esos cambios implican que yo por un momento me separe de mi especie, de mi círculo, de mi secta, de mi grupo, de mi tribu, lo que fuere, por algo mayor que siento que puedo manifestar. Eso no es soberbia, no es considerarme superior a ellos, es amor. Amor incluso por ellos, por mí, por el mundo, por el gran rompecabezas de la vida. Sí es amor, pero sí que cuesta también, porque luego hay que pagar el precio de la soledad y la llamamos desierto. El camino de la elevación personal, de la madurez, de la trascendencia o como sea que le llames, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, todas tienen que pagar su tributo al inexorable desierto. ¿No es lo que le pasó a Israel? Hasta bien les iba en Egipto. Ellos después dijeron, comíamos cebollas, puerros, demás. Pero ¿a qué costo? Sí había comida. Gratis, supuestamente. Nada de gratis. Nada de gratis. El precio de la comida gratis es la esclavitud. Y eran esclavos. Ellos querían crecer, hacer la diferencia. No es que no queremos vida fácil, no queremos vida gratis, no queremos comida gratis. Queremos marcar la diferencia. Y bueno, está del otro lado la diferencia que hay entre lo que eres y lo que deseas ser, que hay entre lo que ahora mismo te rodea y aquello a lo que sientes que puedes llegar, que hay entre medio, desierto. Para poder llegar a la tierra prometida hay que atravesarlo. Asimismo, cada uno que encuentre una luz interior para dejar un vicio, los compañeros de vicio, no crea que el que ha estado metido ahí está porque quiere hacerse daño y más. Porque los compañeros de beber, de alcohol, te hacen sentir bien, la pasas bien con ellos, pero sientes que tu vida no puede ser dedicada solo al alcohol y necesitas crecer. Y encuentras la luz para dejarlo. Siente la energía. Pues esa energía te va a conducir también en parte a la soledad, porque los compañeros de vicio ya no te van a acompañar. Entonces, cuando uno encuentra esa luz interior para dejar un vicio o una manera de vivir o una manera superficial de ver la vida, y entonces encuentras la energía, la fuerza, la luz para decir, no, es que yo quiero ir por más, ya me cansó la superficialidad, ya me cansó la rutina, quiero buscar algo más grande, más trascendente, no por soberbia, como dijo Cerati, por amor. Por resulta que cuando encuentras esa luz te energiza, te envalentona y dices, yo puedo. Hay que pagar el precio, yo puedo, yo voy a ser capaz. Tengo adentro mío la fuerza de Dios, la luz de Dios, la enseñanza de tantos próceres de la patria y de la fe y patriarcas. Ahí está Moisés, es mi inspiración. Ahí está Yeshua, ahí está Pablo, todo lo que sacrificó, todo lo que entregó. Pedro, ¿quién más? Los grandes rabinos de la historia, los judíos. Me envalentono, voy por más. Esa luz te energiza y te envalentona y te moviliza y te vas, te empoderas, pero también te lleva a la soledad y al desierto. A mí me gusta como lo expresa Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche esto. Hay varias cosas por mencionar aquí sobre la realidad de una vasija de barro.
Antes de que lo romanticemos, nos encanta romantizarlo todo. Uy, sí, la vasija de barro, qué chévere. La vasija de barro en manos del alfarero. Si no quede bien hecho, me deshace y me vuelve a hacer de acuerdo a su propósito. Antes de romantizarlo, entendamos la literalidad, desde lo llano de lo que sugiere el texto. Dice, tenemos este tesoro, pero en vasos de barro. ¿Qué es el barro? ¿Qué es una vasija de barro? Fragilidad. Una vasija que a duras penas puede tener contenido, pero cuidado, que es muy frágil. Si el contenido por ahí es muy potente, capaz lo quiebre, capaz la rompa. Pero dice Pablo que ahí está la magia, ahí está la inteligencia detrás de que ese tesoro se manifieste en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Veamos las cosas en su contexto. ¿Les parece? Antes de que Pablo dijera esto, venía diciendo en el versículo, lamentablemente aquí las Biblias occidentales ya traen subtítulos, las Biblias modernas más bien, traen subtítulos y aquí separan el texto, pero esto con su contexto, el pasaje anterior, el versículo 6, decía, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, la luz fue hecha, el mundo fue hecho a partir de las tinieblas y de las mismas tinieblas surge la luz. En el principio, creó Dios la tierra, había oscuridad sobre la faz del abismo, el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Hay oscuridad. ¿Y qué dice la escritura? Que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios de las tinieblas hizo resplandecer la luz. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, cuando tu vida se encontraba en tinieblas, a las que estabas acostumbrado, lo que fuere, pero encontraste la luz para un cambio, para elevarte, voy por algo más, voy por algo superior, aunque esto me distancie de mi círculo, de mi grupo, lo que fuere. Dice, Dios que hizo resplandecer la luz de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, Él es el que te ilumina para que conozcas más, para que crezcas, para que te eleves, para que trasciendas. Pero, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ok. Él es el que nos envalentona y nos dice, tú puedes, ánimo hijo, ve, nos da luz y encontramos que adoptando cambios en nuestra vida podemos crecer más, trascender. Pero luego esos cambios nos separan, nos distancian de una realidad que teníamos y nos sentimos solos, íngrimos, desprotegidos, abandonados. Y entonces decimos, ¿para qué tal cosa? Para una sola cosa, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que entender que la realidad del desierto, la soledad y la sensación de desprotección no tienen una connotación de castigo o de reprimenda, sino de perspectiva y de constante sugestión para ir a más. El propósito, dice Pablo, es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué la excelencia del poder no puede ser de nosotros? Tiene que ser de Dios. Parece un Dios muy infantil, ¿no? Como que está peleándose con nosotros por ver quién se lleva la gloria, quién se lleva el reconocimiento, quién se lleva la felicitación, la condecoración, el título. ¿Por qué disputa con nosotros? Ya sabemos, tú eres Dios, ¿por qué? No lo entendamos así nomás. Es que nos conocen. Desde arriba saben cómo somos y también que nos conocemos perfectamente. Mire, no es que Dios sienta celos de nosotros o que quiera competir. Eso es inverosímil, ridículo. Lo que quieren es protegernos del error, del engaño, al tiempo que nos siguen inspirando a ir todavía más allá. Mire, ¿qué pasa cuando nos sentimos ese valor para adoptar cambios y demás? Si vamos y todo nos funciona a las mil maravillas y todos nos siguen, empezando que ¿cuál es el cambio que hicimos? ¿Qué sensación tienes de cambio? ¿Qué agregaste? ¿Qué trascendiste? Eso en primer lugar. En segundo, si todo te empieza a salir a las mil maravillas y sientes que no hay desaveniencia, no hay irregularidad, ¿qué pasa? La excelencia es de tu poder. La excelencia del poder te la adjudicas a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? No es que, uy, pobre Dios, ahora la gente no le da la gloria. Es que nos conocen. Y saben que así como nos conocen, también nos conocemos. Y que sabemos que somos frágiles. Y cuando creemos que el poder es nuestro, que mira, las cosas me están saliendo bien y me siento empoderado, sabemos perfectamente en lo profundo de nuestro ser, no hombre, pero yo, por mucho que a veces me siento hasta uno con Dios, Dios no soy. Por mucho que siento que entendí tanto la revelación divina, sentí a Dios tan adentro mío, que es lo que dice Pablo. Dice en versículo 6, mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. Él mismo resplandeció en nuestros corazones.
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, Dios brillando desde adentro nuestro, por alguna razón le place manifestarse a punto de que yo lo siento vivir adentro mío. Esto empodera. Pero luego yo sé que soy débil y que me sigo levantando con dificultad y que todavía me cuesta estar todo el tiempo conectado, vivir solo en la espiritualidad, querer solo estar orando o estudiando o meditando. Todavía el ojo quiere irse a donde no debe, todavía el corazón quiere irse a donde no debe, todavía la mente quiere codiciar más allá de lo que le es propio, etcétera. Entonces, si nos envalentonamos y creemos que la excelencia del poder es nuestra y luego nos damos cuenta con la realidad de que somos tan pocos, nos estancamos. Hasta ahí llegamos. No, mire todo lo que logré. Uy, pero es que soy tan débil. Entonces, todo eso que logré lo voy a usar para la kelipá, para la cáscara, para seguir manteniendo un ego, una fachada que estoy creando para defender lo que hasta ahora logré, pero no seguir a más. Y el propósito divino es que vayamos a más. Entonces, cuando nos ponen en fragilidad, en desierto, en hallarnos solos, es una convocación. Oye, ven, ¿estás en desierto? Sígueme buscando. Es que la excelencia del poder no es tuyo. No importa que te sientas solo. Es que entiendes que la excelencia del poder no es tuyo. Eres apenas una vasija de barro. Lo que da valor a lo que estás viviendo y a lo que vas a vivir es el contenido que llevas dentro. ¿Qué es el contenido? Esa luz que resplandeció desde dentro nuestro, que es la misma que hizo que de las tinieblas surgiera la luz. Es la misma que iluminó el conocimiento de la gloria de Dios desde adentro tuyo. Es esa luz. Entonces, cuando entiendes que la excelencia del poder no es tuyo, ¿y cómo lo entiendes? Percibiéndote solo, percibiéndote desamparado, abandonado, que no hay esperanza de un futuro para salir de ahí. Cuando te sientes así, reconoces de dónde viene la excelencia. De Dios. Sí, pero es que por momento lo sentía adentro. Es que está dentro, pero sigue siendo Dios. Tú no has llegado todavía a esas alturas, si no, no estarías aquí. Entonces lo sientes aquí para que te esfuerces, pero al mismo tiempo no te limitas diciendo, no, es que yo soy. Esto es por mí, es por mi conocimiento, es por lo que ya he logrado, es porque tengo el valor, es porque soy un ser trascendente, soy Dios mismo. No, no lo eres. Si te lo planteas así, te estancas. Esencialmente sí lo somos. ¿Por qué? Porque nos dio de su alma, nos dio de sí. Puso alma vital en nosotros. ¿Quién la insufló? Él. ¿Qué insufla? De sí insufla. Así que de alguna manera Dios está dentro nuestro. Vive en nosotros. Es el llamado del apóstol. Seamos templos de Dios viviente para que Él viva en nosotros. Pero no te limites diciendo, no, es que yo hago. Te permiten experimentar soledad para que te des cuenta que al mismo tiempo que Dios vive y resplandece desde dentro tuyo, eso no tiene por qué limitarte. Dios es el sin límites. No te limites porque te sientes poderoso. Sigue buscando más porque hay que ir más allá. ¿Hasta dónde? Sencillamente hasta más allá. Cada que nos sentimos solos, desérticos, abandonados, nos están llamando a más allá. No hay límite. El maestro dijo, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el límite es ser como Él. No que te creas Él, es que camines hacia Él. Pero me reveló y todo, maravilloso, es porque está dentro tuyo. Pero no te creas Él ya, no lo eres todavía porque todavía te rodea un montón de dificultades. Decía Buber, la dificultad del camino del místico. Dice, ¿de qué sirve cualquier gozo de Dios a un alma desgarrada en dos? El místico que conecta, que tiene su experiencia, su éxtasis espiritual y se goza y se deleita, pero luego baja y se da cuenta que todavía hay niños en la calle, desnudos, aguantando hambre y que más allá de cualquier cosita que él le pueda dar, no puede cambiar esta realidad porque allá en el otro pueblo hay esto y en el otro continente y al otro lado del mundo también. Y muchos renuncian a su experiencia de éxtasis, a su comunión, a su unión mística con Dios, porque no pueden hacerlo uno con su mundo cotidiano y real. Pero el camino no es a que renunciemos, el camino es a que siento a Dios y tengo esta experiencia y me sentí espectacular y veo un futuro promisorio y me animo a ir, pero me hallo solo. Porque no he llegado y porque tengo que seguir a más y tengo que convocar a muchos y animar al uno y al otro. Tengo que seguir. El llamado es a ir a más, a hacer hasta la perfección misma. ¿Por qué? Porque es que el que me está llamando es perfecto. El cielo es el techo y mientras más alto subas, menos acompañado te percibirás. Piensa cuántos inician a subir el Monte Everest. Comisiones de 100 y más personas. ¿Cuántos terminan subiendo? 4, 5, el guía. Entre más alto subes, más solo porque muchos se quedan en el camino. Pero esta realidad, siempre y en todos los casos, es buena. ¿Recuerdas la canción de Cerati?
aquella que citamos hace un ratico, pues después de esa frase donde decía separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Después cierra diciendo en su canción, poder decir adiós es crecer. Cuando te separas de la especie, cuando te separas de tu grupo, te sientes solo, tienes que pagar el precio del desierto y lo haces por amor. Cuando llegue el momento en que tengas que decir adiós a esa realidad, cuando sea el momento justo de decirle adiós a esa realidad que tenías antes y que añoras, bueno, prepárate. Tienes que aprender a decir adiós, porque eso es crecer. Si tú vas con tus mejores amigos, con tu mejor grupo, con tu familia, con lo hermoso que te rodea, con tu equipo de trabajo para escalar un monte muy alto, un pico altísimo, poder decirle adiós a los que en el camino se cansan y no quieren seguir contigo, poder decirles adiós es crecer. Después bajarás y los podrás animar a subir porque ya tendrás la experiencia. Pero es necesario poder experimentar eso. Ahora entendemos entonces el completo lo que quiso decir el apóstol. Esa luz resplandece adentro tuyo, pero te tienes que dar cuenta que esa luz está en vasos de barro. Eres frágil, es una vasija que en cualquier momento se puede romper. Baruch Hashem, que hacía así. Porque si no, no me animaría a perfeccionarme. Me creería ya listo. ¿Y sabes qué pasa con algo que se cree completo? Con algo rígido, no elástico, no sujeto al cambio. ¿Sabes qué pasa con lo rígido? Se quiebra. Si lo estiras, se quiebra porque es rígido. La ventaja de ser vasijas de barro, de percibirnos frágiles, solos, es esa ventaja. Es que aunque estemos atribulados en todo, no nos hallamos angustiados. Incluso aunque estemos en apuros, no nos sentimos desesperados. Tal vez nos percibamos perseguidos, pero nunca desamparados. Y aunque llegáremos a estar derribados, nunca, jamás estaremos destruidos. Amados, hay que continuar. En el desierto también habla Dios. Y cierro con el texto con el que abrimos el mensaje. Habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai. Que Dios habla en el desierto. ¿Pero en qué parte del desierto? Dice en el tabernáculo de reunión. Tenía un propósito el desierto. Levantar tabernáculo. Tiene un propósito el desierto en tu vida, el que te percibas a veces solo. Incluso por las causas más nobles. Te hallas solo porque no te pueden seguir el ritmo o porque tú no quisiste que lo siguieran. Por error o por descalabro. Pero estás experimentando desierto para que te conviertas en tabernáculo. ¿Tabernáculo de qué? Del propio Dios viviente, para que la luz resplandezca en ti. Pero sigue estando el tabernáculo en el desierto. Sí, porque me tengo que dar cuenta que la excelencia del poder es de Él y no de nosotros. Porque nosotros vivimos en tribulación constante, pero no nos sentimos desamparados, porque esa luz es suficiente para mantener idónea la vasija, para que no se quiebre, sino que sea un objeto de buena obra, un objeto de honra, una vasija para un uso honroso, que es lo que está planeado para nosotros, para que seamos la vasija que ayuda a conformar la gran vasija del mundo. La gran vasija, que Bezrat Hashem, con la ayuda de los cielos, va a ser capaz de contener la luz infinita del mundo infinito. Que esa sea su voluntad para mí, para ti, para cada uno, por siempre y para siempre. Baruch Hashem. Padre, te alabo y te bendigo por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por ayudarnos a entender que el desierto, que parece ineludible, inexorable, a veces no es solamente dificultad, a veces son buenas noticias de que estamos siendo trabajados, de que estamos siendo conducidos, de que nos estás despojando de cosas que solamente van a ser dificultad para nosotros en lo que tienes por delante para nosotros, Señor. Gracias por hablarnos a través incluso del silencio, de ese momento en que sentimos que nos has dejado, que nos has abandonado, que ya no te fijas en nosotros, que ya ni nos hablas. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que el silencio, Señor, no es desprotección. Hoy sentimos, Señor, que el silencio no es pérdida de tiempo, que el silencio tuyo también habla, que el silencio tuyo nos conduce a perfeccionarnos, a humillarnos lo suficiente y necesario para que podamos seguir siendo vasijas de la luz infinita, porque la excelencia del poder no es nuestra, es tuya, y es una buena noticia, porque si consideramos que son nuestras ya nos estancaríamos, pero proseguimos a más, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nos ponemos por delante
el premio del supremo llamamiento que nos has hecho, Señor. Y hacia allá vamos y no nos distraeremos y no iremos a ningún lado que no sea el plan y la meta que tú tienes para nosotros. Yo hoy te alabo y te bendigo, Señor, por esta palabra. Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su palabra. Que esta pueda ser de ánimo suficiente para ti, para mí, para todos nosotros, para todos los que nos ven, para los que verán y escucharán el testimonio que el Señor va a hacer con ustedes, porque acuérdense, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Eterno. Vas a ver cosas maravillosas. Confía, cree y nos vemos en la próxima. Shavua Tov.